Damos la palabra a Luis Hernández Navarro. Buenas tardes, gracias por la porra. Muchas gracias al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Me siento muy honrado y me siento además muy contento porque me pusieron en la mesa de los jóvenes. Yo espero sinceramente que en la historia esto pase como la mesa de los jóvenes, aunque yo tenga que ir de polizón. Espero que se me pegue. Y quiero comenzar también recordando la memoria de dos compañeros muy queridos, la compañera Miroslava Brecht y el compañero Javier Batés, asesinados por la narcopolítica, no por el crimen organizado, sino por la trama de la narcopolítica. No son los únicos, pero en una mesa de periodistas quiero hacer presencia. Sabemos en la Ciudad de México que llega la primavera, cuando comienzan a florear las jacarandas y las bugambilias, y los pisos se llenan de una alfombra efímera de color magenta y violeta. Sabemos que comienza la temporada electoral cuando de los postes, las cabinas telefónicas y de los pasos a desnivel comienzan a aparecer pasacalles, estandartes y espectaculares. Todo tipo de campañas, muestras de campaña política. Se nos dice que son un mal necesario, que los rostros y los emblemas, no hay más, rostros y emblemas en esas toneladas de plástico son la forma de acercar la imagen a los electores. No hay límite para ellos. En las pasadas elecciones de 2012, la cantidad de propaganda electoral que se colgó en las ciudades equivalió a 2.500 toneladas de basura. Doy la cifra porque hace 2 días el subcomandante Galeano anunció que yo iba a dar cifras y no lo puedo quedar mal, no lo puedo dejar mal. Pero hay otra clase de basura electoral que no la vemos pero que la escuchamos. Es la basura electoral que nos invade a través de spots interminables que se repiten una y otra vez en las pantallas de televisión y en las estaciones de radio. 55.6 millones de spots en 6 meses, 33 millones de ellos correspondientes a partidos y candidatos y el resto para las autoridades. Probablemente son más tóxicos esos spots que el plástico con el que hay que imprimir los pasacalles. Son spots que manejan temas tan profundos, consignas tan elevadas como las de naranja, naranja, naranja. Y spots acompañados de entrevistas y supuestos debates en donde los verdaderos problemas del país, el problema del narcoestado, el problema de los desaparecidos, el problema de los derechos de los pueblos indios, el problema de los despojos, el problema de la destrucción ambiental, prácticamente son inexistentes. A través de esos spots, como a través de esas entrevistas, se fija la agenda política nacional y se crea entonces una imagen sesgada de lo que sucede y de lo que es este país. Comienzo hablando sobre basura porque simpatizo mucho con una corriente de periodismo que se llama los escarbabasuras, una corriente histórica. Y de ellos aprendí que la basura, por lo menos la más grande, la más tóxica, la más contaminante, no es la que está abajo, sino la que está arriba. Y de eso voy a hablar, de la basura que hay arriba alrededor de este proceso electoral. Y comienzo contándoles lo que son mis conclusiones para que así, si los aburro mucho, se puedan dormir. La resumo en 5 puntos básicos. En 1994, hace ya 24 años, que se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos mostró una realidad que no ha cambiado después de más de 2 décadas. Y esa realidad es que el país no cabía en su régimen político. Si no cabía entonces, menos cabe ahora. Segunda,
En este proceso electoral, dígase lo que se diga, no está en juego una verdadera reforma del Estado que desmantele el régimen partidocrático, sino que lo que está en juego es la forma en la que se va a recomponer este régimen. Tercero, en estas elecciones no está tampoco en disputa ese modelo de desarrollo del que hablaba Emilio, ¿no? Ese palacio al que él hacía referencia, sino las modalidades de gestión de este modelo de desarrollo neoliberal. Cuarto, estamos, como se señaló ya en esta reunión, frente a una elección de Estado en la que el control del aparato del Estado para procesar las elecciones no es suficiente garantía, me parece, para tener el triunfo, pero la movilización de la opinión pública no es tampoco garantía para impedir que este operativo de Estado se avance. Estamos en un pulso entre el tamaño del miedo y el tamaño del encabronamiento de esta sociedad. Ustedes disculparán las palabras. Las elecciones, lo saben ustedes, son una especie de teatro. Un teatro en el que uno no escoge ni la trama, ni los diálogos, ni la escenografía, ni los actores, ni los personajes. Uno puede entrar o no entrar, pero si no entra, igual se va a escenificar esa obra de teatro, ahí sigue. Ya que está uno adentro, se puede quedar o se puede ir, puede aplaudir, puede chiflar, puede quedarse callado, pero la obra no se detiene, igual sigue caminando. Sin embargo, se trata de una obra de teatro en la que se nos crea la ilusión de que estamos participando. Ahí estamos y discutimos en familias, discutimos en el transporte público y discutimos en todos lados como si de verdad lo que nosotros decimos y pensamos fuera realmente a contar a la hora de decidir lo que va a suceder. Es una obra de teatro en donde hay una serie de artistas fundamentales, por supuesto, los partidos y los candidatos, también las autoridades electorales, ustedes saben el INE, que creo que significa Infamia Nacional Electoral o algo así, ¿no? Y una institución fabulosa en donde quienes van a integrar sus filas llegan vestidos como sencillos profesores universitarios y a los meses terminan transformados en verdaderos dandis empresariales. Fíjense ustedes en los trajes, las camisas, las corbatas, los relojes, los zapatos de los consejeros electorales antes de que llegan a las oficinas que están allí en el periférico sur de la Ciudad de México, y cómo se van transformando una vez que están allá. Por no hablar de sus gustos culinarios, de sus automóviles, de sus choferes y todo eso que por supuesto nos da también. Y la otra institución electoral que creo que se llama PRIFE, Partido Revolucionario Institucional Electoral. ¿No? Basta ver sus resolutivos sobre Coahuila, sus resolutivos sobre Bronco para darnos cuenta de que el tercer actor en este proceso son las encuestadoras. Y no es solo que las encuestas sean de quien las paga, es que las encuestadoras mismas son actores políticos al servicio de otros actores. De tal manera que ellos apuestan a la generación de la ilusión del voto en uno u otro sentido. Apuestan a construir espejos e ilusiones para lanzar a tal candidato en tal dirección o frenar los espejos de otro. Y por supuesto son actores también, aunque no lo digamos así, los medios de comunicación. En esa obra de teatro, en muchas ocasiones se trata de una obra que funciona como una especie de teatro de sombras o un teatro de marionetas, ¿no? Es un teatro integral. Ustedes saben que el teatro de sombras es ese teatro en donde
con una lámpara se puede generar una serie de efectos ópticos de tal manera que una pequeña persona puede aparecer proyectada como un enorme gigante, ¿verdad? O un menino puede aparecer en el papel de jaguar. Hay muchas formas de crear esta ilusión en el circo, o en el teatro, perdón, electoral. En este teatro de marionetas hay poderes fácticos que no solamente votan, sino que rebotan. Son quienes mueven los hilos y hacen que finalmente el supuesto principio democrático de que un hombre, un voto, sea algo parecido a un acto. ¿Quiénes son esos poderes fácticos? Los enumero muy rápidamente sin que esté estableciendo un orden de prelación. Primero, el narcotráfico, el principal empleador de este país. Para seguir con las cifras, 500,000 de personas trabajando con poder de fuego, con armas y con control territorial. Observen ustedes las pasadas elecciones en el Estado de México. Toda la zona de Tierra Caliente, la que está pegada a Michoacán, donde está, por ejemplo, el municipio de Tejupilco, fue una zona en donde Morena no pudo, no quiso o no lo dejaron acreditar un solo representante electoral. Curiosamente, esa zona tuvo niveles de participación electoral estratosféricos en relación con zonas como Ecatepec, con Naucalpan, mucho más pobladas. ¿Qué tiene de curioso la zona de Tierra Caliente en el Estado de México? Pues que es una zona controlada por los cárteles, es una zona controlada del crimen organizado. De tal manera que de la misma forma en la que pueden asesinar ediles y sentar ahí sus bases territoriales, también participan en la operación del proceso electoral. Segundo actor, los empresarios. Estoy hablando de los de cuello blanco, porque de los otros ya hablé, ¿no? Pero también sus organismos fachadas, ¿no? Esas organizaciones no gubernamentales a las que se les ha caído la N, ¿no? Especialistas en secuestrar a la sociedad civil, ¿no? Y presentárnosla como sus intereses, presentándonos sus intereses como si fueran los intereses de todo el país. Ellas quieren definir la agenda, quieren emplazar a todo el mundo a que se definan y firman acuerdos. Ya vimos el nefasto ejemplo que en este sexenio tuvo esa organización conocida como Empresarios Primero, Mexicanos Primero. Tenemos, por supuesto, el papel de la Iglesia, no me voy a referir a ella, no me voy a excomulgar, y tenemos los expresidentes. Bueno, es decir, los expresidentes, porque tenemos a Vicente Fox en el papel de los tres chiflados, los tres en el mismo, ¿no? O Felipe Calderón como el borrachito de las películas nacionales, ¿verdad? Que aparecen siempre en toda la filmografía y tanto en improperios. Pero tenemos los otros dos, el innombrable, el innombrable malo, ¿verdad? Que celebra su cumpleaños con bombo y platillo y reúne a 4 gobernadores, 6 secretarios de Estado, al presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte, a Diego Fernández Ceballos. Parece que faltaba más, sobraba menos, pero no van dos grandes ausencias, ¿no? El candidato del PRI y el gran operador político de este régimen, Luis Videgaray. ¿Qué papel quiere jugar este expresidente? Pues quiere jugar el papel del gran elector, y aunque no lo sea, nos quiere hacer creer que él es el gran elector. Y del otro lado, ¿no? Su némesis, Ernesto Zedillo, que siguiendo la máxima de Baudelaire, hace del seguimiento Baudelaire decía que la astucia del diablo es hacernos creer que no existe. Pues él juega a que no aparece en la política nacional, pero mueve sus hilos. Y tal los mueve, ¿no? Que una mujer como Olga Sánchez Cordero, una ministro de la Suprema Corte, plantada en la Suprema Corte después de un golpe de Estado
judicial que desapareció la Suprema Corte en diciembre de 1994, mandó a la casa a los 24 ministros que había y designó a 11 nuevos, 2 de ellos durante 20 años y una de ellas, Olga Sánchez Cordero, la ministra que votó a favor del anatocismo, es decir, de cobrar intereses sobre los intereses, la ministra que votó avalando los acuerdos de San Andrés, la reforma del ISSSTE, y puedo seguir dando. Doña Olga Sánchez Cordero será, si gana Andrés Manuel López Obrador, la próxima secretaria de Gobernación. No me digan que no tiene nada que ver con ese señor que dice que no tiene nada que ver con la política del país. O por no hablar de ese prócer de la educación pública, presidente de la Fundación Azteca, que se llama Esteban Moctezuma, nuestro próximo secretario de Educación. Y tenemos otros operadores también importantísimos que mueven su juego, como Luis Videgaray, ¿no? Él fue quien destapó a MIR, durante mucho tiempo él fue quien auspició el crecimiento y la operación política de C. Anaya, no tiene nada que decir con Canalla, sino Ricardo, el compañero Anaya, ¿verdad? Fue el que subió como espuma. Y imagínense, de repente renuncian al PRD en masa 14 senadores, todos identificados con Luis Videgaray, que en tribuna han hablado maravillas de Luis Videgaray, y qué casualidad, se marchan con sus maletas 13 de ellos a Morena, y hasta los hacen candidatos al gobierno de Puebla, como el señor Barbosa. Aquí en Chiapas tienen al famoso Zoé Robledo, ¿verdad?, que ahora va como candidato a diputado. Bueno, todos ellos han sido las piezas de Luis Videgaray en el tablero del Senado y de la acción política. Es decir, tenemos un titiritero que mueve sus hilos en los distintos partidos indistintamente. Es una obra de teatro en la que nos quieren meter miedo, unos y otros, unos más que otros, por supuesto. Y nos dicen que si votamos por quién sabe quién, el país se va a ir al precipicio. Pero también nos dicen que si no votamos por ya sabes quién, entonces vamos a ser cómplices de la continuidad. La pregunta en esta situación es: ¿qué priva hoy en el país? ¿Es mayor el enojo o es mayor el odio? Este teatro integral es también un teatro de máscaras, en donde los personajes ocultan su rostro, ¿no?, detrás de una disfraz, ¿no? No sabemos realmente qué son, porque lo que vemos es su careta, y la careta de todos es la misma. La careta es la de hombres honrados, hombres sin mancha, excepto la de vitiligo, dice por ahí un candidato. Todos ellos con su máscara besan niños, abrazan ancianos, están felizmente casados con sus cónyuges, son maravillosos, y todos, por supuesto, son honrados. Y en este teatro pareciera ser, o eso nos quieren hacer creer, que se han desdibujado las identidades ideológicas. Los partidos saltan, los militantes saltan de un partido a otro sin ningún pudor, y todos tratan de ser light, descafeinados, bajos en grasa, ¿no?, para que no vayan a cuestionarse su capacidad para conducir al país imparcial. Por supuesto, lo que ha venido sucediendo es que el mundo de las elecciones se ha convertido en un verdadero bazar electoral, donde se compran y se venden las candidaturas más allá de cualquier. Les pongo un ejemplo de este toma y daca electoral. Morena tenía hasta hace unos días en el estado de Hidalgo un diputado local. Hoy tiene 7 diputados electorales provenientes del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRD. Échense ese tronco a la uña. ¿Cómo tan diversas ideologías de repente convergen, ¿no?, en subirse a ese arca de Noé, ¿no? Ustedes saben que en el arca de Noé se subieron los animales, aquí se están subiendo hasta las alimañas. Y ahí mismo en Hidalgo resulta que el 80% de las candidaturas
de las candidaturas de Morena, son candidaturas de externos, de todos estos que vienen afuera, tanto así que los que estaban en Morena antes ya pusieron una demanda protestando que solamente podían ser el 50%. Sin embargo, y es un asunto muy interesante, en la sociedad mexicana, en el territorio, las ideologías existen. Les doy un ejemplo muy interesante. En las últimas 7 elecciones en el estado de Sonora, que no pensaría que Sonora es un estado moderno, abierto, pegado a la frontera, ¿no? En las últimas 7 elecciones seguidas, el PAN ha ganado de manera sistemática y consistente 350 sectores electorales. Y en cambio el PRI, aunque tiene la gobernatura, solo ha ganado 100. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Sonora, en amplias regiones, es un estado básicamente conservador, más allá de lo que los partidos quieran presentarse. ¿Está en disputa el modelo de desarrollo en estas elecciones? No, lo que está en disputa es un modelo de gestión. De entrada, los candidatos como tal, ninguno ha dicho que va a cambiar este modelo, ninguno. Sus enemigos acusan a López Obrador de querer acabar con la estabilidad económica y llevar esto al pasado. Sus simpatizantes dicen que va a acabar con el neoliberalismo. Si ustedes observan con detalle su proyecto alternativo de nación, no hay una sola referencia explícita a acabar con el neoliberalismo. Hay una defensa a ultranza del Tratado de Libre Comercio. Y no me sigo detallando qué cosas más dice, porque no acabaríamos. No hay entonces realmente una opción de cambio en ese momento. Pero no solamente eso. Desde 1994 a 1996 se vinieron aprobando una serie de medidas que establecieron toda una obra de cerrajería alrededor de las reformas neoliberales para tratar de hacer imposible el desmantelamiento del modelo. Y todos dicen que hay que mantener ese modelo. Esas obras de cerrajería tienen que ver con resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchos de ellos impulsados por Olga Sánchez Cordero. Tienen que ver con la forma en la que los organismos reguladores funcionan, que en lugar de favorecer la competencia han terminado propiciando la concentración de la riqueza y la formación de monopolios. Tiene que ver con la firma de acuerdos de libre comercio, sobre todo en sus capítulos de inversiones, que han venido construyendo en los hechos un nuevo derecho empresarial dedicado a proporcionar ganancias a las inversiones extranjeras. Ninguno de los candidatos ha dicho nada de esto. La verdadera disputa, nos han dicho no López Obrador, sino algunos de sus ideólogos, es básicamente la disputa por la revisión de los contratos para la obra pública y las concesiones gubernamentales. Nos dicen, ese es el corazón de la política, y nos ponen como ejemplo el ejemplo del aeropuerto. Muy interesante el ejemplo del aeropuerto, pero no, el modelo de desarrollo económico no se reduce al problema del aeropuerto, es un problema mucho más complejo, mucho más amplio. En resumen, no está en disputa eso. Y tampoco está en disputa el fin del modelo partidocrático con el que funcionamos. Como decía hace un momento, el levantamiento del 94 mostró que el país real no cabe en su régimen político, pero también mostró que lo que los compañeros zapatistas han llamado en metáfora de la finca, los trabajadores y los jornaleros de esa finca no caben ya en la bota del finquero. Hay un proceso de rebelión, de desbordamiento por todos lados del país. Hay en nuestro país una grave crisis de representación política propiciada por el sistema partidocrático que le da a los partidos el monopolio de la representación política. Así como el 1% de la población concentra el 30% de las ganancias, de la misma manera el 1% de la población concentra la inmensa mayoría de los órganos de representación popular, de manera directa o de manera indirecta a través de sus empleados.
Y esta concentración de poder, en lugar de disminuir desde 2000, en el que llegó el personaje de los tres chiflados, a que hacía referencia hace un momento, se ha intensificado. Es un modelo que surge básicamente en su expresión moderna en el año de 1996, cuando aquí en San Cristóbal se estaba realizando el Foro de la Reforma del Estado convocado por los zapatistas y se estaba construyendo un foro en el que participara la Secretaría de Gobernación, el Poder Legislativo, etcétera, etcétera. Y se estaba discutiendo, desde mi punto de vista, una forma de transitar a la democracia, una reforma de Estado profundo, ¿sí?, que construía un nuevo modelo de representación directa. Pero mientras ese diálogo se estaba construyendo aquí, a escondidas en la calle de Barcelona, en la Ciudad de México, los representantes del PRI, del PAN y del PRD estaban negociando una nueva reforma política que finalmente acabó cuajando. Una reforma que establece el monopolio prácticamente absoluto de los partidos como instrumentos mediadores, y que estableció un reparto del pastel en los órganos de representación. A partir de entonces, los partidos negocian quiénes son sus representantes en el IFE, dicen que son ciudadanos, pero son ellos los que los definen, igual que hacen en el TRIFE. A partir de entonces, en el 97, el PRD gana la Ciudad de México. Por cierto, dicho sea de paso, en ese primer gran consejo ciudadano del IFE, el PRI propuso a tres gentes. Voy a recordar sus nombres para que no los olvidemos. Uno de ellos, el primero, se llama José Woldenberg, el segundo es Mauricio Merino y el tercero es Jacqueline Pechard, para que nos acordemos a la hora de hablar de los padres fundadores de la democracia mexicana, de dónde vivían aquí. ¿Qué hizo esa reforma negociada a escondidas en Barcelona y después en Los Pinos? Pues le dio rasgos de modernidad política a nuestro régimen sin cambiar su esencia básicamente autoritaria. Reforzó el monopolio partidario de la representación política y dejó fuera de esa representación a muchas fuerzas, comenzando por los pueblos indígenas. Esa misma partidocracia es la que se está recomponiendo ahora. Solo como detalle anecdótico, el gran negociador del reparto de ese pastel fueron tres personajes: por el PAN, Felipe Calderón; por el Estado mexicano, Ernesto Zedillo; y por el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. Cuando queramos ver entonces la huella de esas negociaciones, no podemos pasar de lado. Esta crisis de la partidocracia ha tenido momentos muy interesantes, ¿no? Hay tres estados en donde las luchas sociales, en el caso de Chiapas, el levantamiento armado, la ruptura del sistema regional de dominio, obligó o puso al Estado a caminar en dos manos en torno a, por un lado, políticas claramente de contrainsurgencia, y por otro lado a intentar recomponer políticamente los mecanismos de representación desde arriba, ¿no? Y entonces es así como en Chiapas vimos que llegaba a la gobernatura en el año 2000 Pablo Salazar, postulado por 8 partidos políticos. Por cierto, los compañeros han hablado de su llegada a Tuxtla. A mí también me pasó algo parecido en Tuxtla. Yo llegué a Tuxtla ya medio dormido, ¿no? Me subo al taxi con mi compañero Gilberto López y Rivas, no es su culpa que yo vaya medio dormido, pero de repente abro los ojos, ¿no?, y me encuentro un enorme letrero con la imagen de Pablo Salazar Mendicuchillo. Dije, caray, ¿en qué año estoy? Retrocedí al año 2000, ahí está, ¿no?, para que nos demos cuenta de la renovación de nuestras élites políticas. Ese mismo modelo de Chiapas se repitió en el año de 2005, de 2005 a 2011, en Guerrero, con Seferino Torreblanca, ¿no?, el panista de closet que fue postulado por el PRD, ¿no?, y en Oaxaca de 2010 a 2016 con Gabino Cue, una coalición de 5 partidos lo propuso.
Y ahí tenemos el desastre que ha sido en esos tres estados, solo para que vayamos pensando en los escenarios que se nos dan. Quiero detenerme un momento en un elemento adicional que creo que es muy importante de lo que estamos viviendo, que es la crisis del otrora invencible Partido Revolucionario Institucional, que acaba de cumplir sus 89 años en el peor momento de su historia, cuando con las campanas doblando a todo lo que hay. Un partido muy interesante en donde ni su candidato ni de su presidente pertenecen realmente al partido. Son productos anfibios nacidos del acoplamiento entre el grupo Atlacomulco y la tecnocracia. Ninguno de ellos dos había sido nunca antes candidatos a puestos de elección popular. Todos ellos habían hecho carrera política envuelto en los algodones de la administración pública. No han conducido ni ganado elección alguna. Ni para ser aceptado tuvo que acudir al derecho de sangre y recordar que su papá había sido priista, y luego, como si se tratara de una novela rosa o erótica, no sé, le dijo a sus compañeros priistas: háganme suyo. Pero resulta que en esa campaña, ¿no? Esa campaña de ese señor que no es del PRI, ¿no? Los priistas están completamente agraviados. Digo, los priistas de carne y hueso, ¿no? Durante los últimos 18 años hemos desayunado, comido y cenado en torno a dos grandes personajes de la política nacional. Digo grandes por el papel que jugaban en la política nacional: Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. En los últimos meses sufren una especie de desvanecimiento inexplicable. Han desaparecido de la escena pública nacional. Creo que eso nos muestra la magnitud de la naturaleza de esa crisis, ¿no? Estos priistas agraviados, ¿verdad? Acusan a mí de haber apoyado a los panistas en el pasado, de haberlos maltratado, y evidentemente su campaña es un desastre. El candidato no encuentra una voz propia, no puede distanciarse de los pinos, de tal manera que la desbandada ya comenzó. Pero a diferencia del año 2000, en donde la desbandada comenzó en el mes de mayo, aquí la desbandada comenzó desde diciembre del año pasado, ¿no? Se comenzaron a subir al arca de Noé morenista desde entonces. Y lo que priva en las filas del PRIismo es el desánimo y la desmoralización. Están convencidos de la inevitabilidad de triunfo, por lo menos están convencidos de que ellos ya perdieron, aunque ganen 1000, ellos ya perdieron, ¿no? Y muchos priistas, esto es más o menos claro, están también seguros de que les conviene vivir pierda, ¿no? Saben desde el 2000 que hay vida sin tener la presidencia, a veces una vida mucho mejor. Los gobernadores priistas la pasaron mucho mejor en los 12 años panistas donde vivieron durante estos años con Peña Nieto. Han aprendido entonces a vivir, ¿no? Y para colmo tienen a un coordinador de campaña como Aurelio Nuño. Háganme ustedes el favor. Estamos hablando de un proceso en el que la tecnoburocracia liberal acabó de conquistar ya no solamente la Secretaría de Hacienda, ya no solamente los organismos financieros, sino que conquistó el partido y conquistó la candidatura. Un proceso que comenzó con Gustavo Petrochori, secretario de Hacienda entre 1986 y 88, antiguo el rector del ITAM, ¿no? Y que yo les sugiero un ejercicio interesantísimo para que vean la continuidad de este grupo, ¿no? Vean los funcionarios que trabajaron para Luis Telles, ¿no? Priista, panista, presidente de la Casa de Bolsa, etcétera, etcétera, y los funcionarios que trabajan para Luis Videgaray. Son exactamente los mismos, hay una continuidad fabulosa. Y son ellos los que se han hecho del partido, ¿no? En un ambiente muy claro de fractura y de balcanización, en donde no hay cohesión y hay un desmoronamiento. Esto hace muy complicada la operación de una elección de Estado, ¿no? Porque para una elección de Estado hace falta temple, hace falta convicción. No hay peor cosa en un ejército que la desmoralización, ¿no? Ese es lo más grave del asunto.
Y este temple no pareciera que puede venir alrededor de sumarse a las filas del Seganaya. Eso es muy complicado. De cualquier manera, es evidente que está en marcha una elección de Estado, lo hemos visto una y otra vez. Está ya también caminando la convergencia de todos contra AMLO, en un sector del empresariado y un sector del gran empresariado, no de cualquier empresariado. En ese sector están los 10 grandes empresarios de Nuevo León, ¿no? Que están empecinados en bloquear a Andrés Manuel López Obrador. Y las dificultades que tiene AMLO para enfrentar esto, sobre todo en su aparato electoral. En las elecciones de 2006, el PRD cubrió el 36% de las casillas. En las pasadas elecciones del Estado de México cubrió el 52% de las casillas. ¿Cómo le va a hacer para cubrir las casillas ahora? Bueno, lo que ha hecho es comprar estructuras electorales. Por ejemplo, con el Partido Encuentro Social, dirigido por el ímpeto Eric Flores, ni más ni menos que el abogado de los asesinos materiales de Arteaga. Parece que esos son pequeños pecados de juventud, según algunos. Terminaría ya, nada más simple y sencillamente diciendo, y en todo esto, Marichuy, ¿qué nos dice sobre su candidato? Muy brevemente diría 5 cosas. Primero, Marichuy puso al descubierto todo esto que he venido diciendo, este problema de la falta de representación, el problema de la crisis del régimen político. Siguen habiendo grandes sectores de la población sin ninguna representación. A lo largo de su campaña, Marichuy nombró lo innombrable, habló en otro lenguaje, como nos decía ayer Jaime Martínez. Habló de despojo, habló de explotación, habló de racismo, habló de opresión, habló de machismo, pero también habló de narcoestado. De esto no habla ningún candidato, y ella lo nombró con todas sus letras, como nombró con todas sus letras el origen de estos males, que es el sistema de producción capitalista. Marichuy se convirtió durante todo este tiempo en una verdadera vocera autorizada, una voz autorizada. Ustedes dirán, bueno, el Congreso Nacional Indígena sí tendrá que discutir cómo sigue esto, pero construir una vocería, compañeros, para los que trabajamos en los medios, sabemos lo que cuesta. Cuesta en términos de dinero, de presencia, de relaciones, y aquí hay una voz legítima que habla a nombre de muchos que no tienen voz. Habrá que discutir si esa voz se mantiene o no, pero es una verdadera hazaña haberla convertido ya en una referencia mediática. Es una cosa muy difícil. Ella, Marichuy, es ya no un micrófono, es un verdadero megáfono. Marichuy, como nos han explicado durante todos estos días, abrió la puerta a ese torrente de lucha que hay alrededor de la mitad del cielo. Puso otra vez en el centro la dinámica de la emancipación femenina, ¿no? Y planteó con toda claridad los retos que esto está abriendo. Es una lucha que venía de atrás, es una lucha que va a seguir, pero le dio un cauce y una visibilidad que me parece prácticamente no tenía hasta su campaña. Y finalmente, Marichuy abrió nuevamente la puerta de la esperanza. Nos mostró que otra política es posible, que la política no es solo una cuestión de ideas, sino de fuerzas, de construcción de sujetos políticos y sociales. Y nos hizo tener los elementos para responder la última pregunta que nos hacían: ¿cómo está el corazón? Gracias a Marichuy, gracias al CID, gracias a la EZLN, podemos decir que el corazón está latiendo a la izquierda. Muchas gracias.